Hola, bienvenidos a Casey Lila. Mi nombre es Liliana Hernández, soy chef repostera y vengo a compartirte deliciosas y dulces recetas, pero no solo recetas, sino muchos tips y secretos. ¿Me acompañas? Y hoy, como ven, vamos a preparar estos deliciosos cupcakes de chocolate, los cuales los decoré con un irresistible buttercream de ganache de chocolate. Aquí te comparto los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta, que también los podrás conseguir en la descripción del video aquí abajo. Comenzamos sirviendo nuestros ingredientes secos, que son la harina, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Ahora vamos a mezclar el cacao en polvo con el agua, pero esta debe estar a una temperatura de 104 grados Fahrenheit. Y esto se traduce más o menos en un agua un poco más caliente que tibia. Vamos a mezclar ahora la manteca vegetal junto con el azúcar hasta hacer una mezcla homogénea. A este punto, cuando ya vemos que se integraron ambos ingredientes, vamos a comenzar a agregar los huevos, que ya yo los tengo aquí batidos, y los vamos a ir añadiendo poco a poco. Agregamos la vainilla y continuamos batiendo. Ahora voy a agregar mis ingredientes secos junto con la mezcla de cacao. Y aquí yo voy a agregar una media cucharadita de café en polvo. Esta parte es opcional y no se preocupen que no van a quedar con sabor a café. Solamente que el café intensifica el sabor del chocolate. Y voy a agregarle estas dos mezclas de forma alterna. Y vamos a mezclar hasta que veamos que todos los ingredientes están totalmente integrados. No necesitamos batir mucho porque activaríamos el gluten de la harina y nos provocaría unos cupcakes duros. Limpio las paredes de mi bol y ya mi mezcla está totalmente lista para llevar a mis moldes. Coloco en cada orificio un capacillo y los voy a rellenar con mi mezcla. Y debemos llenarlos con un máximo de 3/4 de su capacidad, lo cual equivale a aproximadamente 50 a 55 gramos por cada cupcake. Hay diferentes formas de rellenar nuestros capacillos y aquí voy a usar el dispensador de helado. Este que estoy usando mide aproximadamente 2 pulgadas o 5 centímetros de diámetro. Les voy a dejar el link aquí de los cupcakes de vainilla que hice, en donde explico también otras formas de cómo rellenar nuestros capacillos. Y así ya están listos para llevar al horno, que debemos tener precalentado a 350 grados Fahrenheit, y los vamos a dejar por aproximadamente 20 minutos. Y aquí ya están listos nuestros cupcakes recién sacados del horno. ¿Y cómo saber que ellos ya están? Bueno, una forma es presionarlos en el centro y ellos van a regresar como tipo esponja. Y la otra forma también es insertarles un palito y este debe salir completamente seco. Y ahora los voy a dejar sobre esta rejilla para que enfríen un poco para poder sacarlos del molde. Ahora los voy a pasar a la misma rejilla para que terminen de enfriar. Si ustedes piensan consumir estos cupcakes así solitos sin decoración, yo les recomiendo que esperen a que lleguen a una temperatura ambiente para que se los coman. De lo contrario, si piensan decorarlos, siempre recomiendo que estén bien fríos. Para esto, los vamos a envolver en plástico y los vamos a llevar al refrigerador, siempre y cuando vayamos a usarlos en los siguientes 5 días. Pero si piensan usarlos más allá de este tiempo, yo les recomiendo que los lleven a congelar. Si lo que has visto hasta ahora te ha gustado, entonces apóyame con un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Gracias y continúa disfrutando del contenido. Ya enfriaron ellos un poco, pero quiero antes mostrarles cómo deben quedar.
en la parte superior no se le hace esa montañita que los diferencia de los muffins, que son más altos. Esta es la altura perfecta para facilitar al momento de decorarlos. Yo estos los voy a envolver así como están todavía un poco tibios, así nos facilita para que la humedad se mantenga todavía en ellos, y los voy a llevar al refrigerador porque pienso usarlos en los próximos días. Y ya luego de mantener mis cupcakes en el refrigerador por 2 días, aquí les muestro cómo están ellos. También los saqué del refrigerador y los dejé aproximadamente 1 hora a temperatura ambiente. Y miren cómo ellos están perfectos, como recién hechos. Y miren cómo quedan ellos por dentro. Miren, súper frescos, súper esponjosos. Son una delicia. Y aquí les muestro diferentes formas de retirarles el centro de ellos en caso de que quieran hacer los rellenos. Tenemos el utensilio que es específico para hacer esto, pero también podemos hacerlo con un descorazonador de frutas y también con una boquilla de este tamaño. Si usamos una boquilla, vamos a darle unas pequeñas vueltas y con mucho cuidado de no llegar hasta el fondo del cupcake. Y miren cómo sale el centro. Y le saco la parte que quedó dentro de la boquilla porque esto nos va a servir como tapa después que rellenemos el cupcake. Y ahora les muestro con este accesorio o herramienta que es específico para esta función. Es simplemente presionar, darle unas vueltas y este sale muy fácilmente. Presiono el eyector para sacar la tapa y aquí ya podemos rellenarlo. Estoy usando crema de caramelo que la pueden encontrar aquí también en mi canal. Les dejo el link aquí arriba para que vayan a ver cómo lo hice. Le colocamos la tapa encima y ya está listo para decorarlo. Y con el descorazonador de frutas es igual. Damos unas vueltas, presionamos y retiramos el centro y rellenamos. Con el dedo ayudo a presionar para sacar la tapa. Y así ya está listo para decorar. Aquí uso la boquilla número 1M de Wilton y hago una decoración sencilla con unos sprinkles de chocolate. Y alterné también con esta boquilla 8B de Wilton. Y ahora la mejor parte. Vamos a ver cómo quedaron estos cupcakes. Los voy a cortar para que vean cómo quedan por dentro. Miren esta delicia. Miren cómo queda el relleno del caramelo que le echamos. Súper suaves y deliciosos. Tienen que hacer estos cupcakes de chocolate. Espectaculares. Y así quedaron ellos decorados. Espero que este video te haya encantado. De ser así, entonces apóyame con un like, suscríbete a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te enteres apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.